Empezar hoy con el primer nivel A1, con lo más básico, fonética. Bueno, ya son las 8:10, Ok, tenemos esto 44. vamos a empezar. ¿Sí? Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, Buenas. buenas noches a todos. Les doy la bienvenida al curso. Para los que no sepan de nosotros, pues pueden encontrar mucha información sobre nosotros en la página web. Esta iniciativa la iniciamos debido a este tema de la cuarentena, a lo del virus. Resulta que pues, nosotros tenemos escuela en la ciudad de Pereira y debido a la cuarentena, pues la mayoría de los estudiantes nos informaron pues, que no tenían cómo pagar, entonces decidimos, pues teníamos dos opciones, o encerrarnos a dormir todo el día o seguir con el trabajo más bien y hacerlo gratis por ahora, permitir que la gente estudiara con nosotros. ¿Sí? Entonces iniciamos solamente con la gente de la escuela, pero resulta que gente de todo el país, inclusive de todo el mundo, empezó a preguntar, a pedirnos que los dejáramos estudiar en las clases y pues decidimos abrirlo para todo el mundo. No sabemos hasta cuándo lo vamos a hacer. Por ahora, pues la idea era acompañar a la gente en las casas, ya que están ahí muchos realmente desesperados por hacer alguna cosa. Entonces, y no, pues qué oportunidad, qué mejor que una oportunidad para aprender un idioma. Entonces lo hicimos. No sabemos si vamos hasta cuándo vamos a continuar, cómo lo vamos a hacer. Estamos en estos momentos buscando recursos para continuar. De pronto logramos hacerlo, continuar con este programa gratuito, inclusive después de la cuarentena. Pero si no podemos, pues nos disculpamos por no poder continuar con el programa. Esperemos que sí podamos. Ustedes saben que es gratis el programa. Aceptamos donaciones. Si alguien quiere hacer alguna donación, ahí en la página aparece un enlace. Pero no es obligación hacerlo. No quiere decir que si no van a donar, entonces no vamos a continuar, no. Bueno, para las clases entonces va a ser a la misma hora. Recuerden, el ingreso siempre debe ser a través de la página. Hacen clic en el botón, ¿sí? Porque el enlace para la página puede cambiar, ¿sí? Es posible que mañana sea diferente, es posible que sea el mismo enlace por 1 o 2 semanas, entonces no sabemos, ¿sí? Entonces, por favor, siempre para ingresar a la clase, hacen clic en ese botón, cosa que si hay un cambio, ahí ustedes no se van a perder. Además de eso, entonces, además de eso, en la página también recuerden estar revisando constantemente la parte de noticias. Ahí colocamos no solamente noticias relacionadas con idiomas, también hoy colocamos artículos, colocamos tutoriales por ejemplo, sobre cómo hacer una cosa u otra, cómo ingresar a las clases, etc. Y también colocamos, por ejemplo, si en algún momento, por ejemplo, se va a cancelar la clase de hoy, entonces ahí está anunciado que hay eh, que se cambió el enlace, ahí está anunciado, que tenemos grupos nuevos, ahí está anunciado, que se cambió el horario, todo lo vamos a colocar ahí, ¿sí? Porque ha sido muy difícil llegarle a la gente a través de correos. Los correos muchas veces llegan al spam o simplemente se pierden entre tanto correo que uno revisa. Entonces mucha gente se ha quejado de que se registraron pero nunca les llegó el enlace, ¿sí? Por eso vamos a colocar mucha información ahí en la página, ¿sí? Por favor, revísenla todos los días. Solo tienen que revisar. Si ustedes entran a la parte de noticias, ahí van a ver el último artículo. Si ven que es el mismo artículo que leyeron ayer o hace rato, quiere decir que no hay nada nuevo, ¿sí? Pero va a estar actualizado siempre el primer anuncio en la parte de arriba. Las clases, entonces, se van a dar. La idea es que ustedes mantengan las cámaras y micrófonos apagados, ¿sí? Las clases las transmitimos en vivo también a través de Facebook, por lo tanto, no queremos pues, que ustedes queden ahí sus caras grabadas en la página de Facebook y especialmente si son niños menores de edad. Si son menores de edad, especialmente apaguen por favor la cámara. Listo. Las clases quedan grabadas. Hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de guardar el archivo, porque son muy pesados y entonces en el servidor no nos caben, entonces estamos tratando de resolver ese problema. Nosotros les compartiremos las clases entonces, pero si en algún momento fallamos con eso, pues nos disculpamos y más adelante pues estamos en ese proceso de solucionar el tema de servidores, de dónde vamos a guardar todos los archivos que son tan pesados. Entonces, no siendo más, los dejo entonces para que inicien la clase, disfruten la clase, entonces los dejo con Andrés Felipe Hurtado. Entonces, Andrés Felipe, la clase es tuya. Listo. Buenas tardes a todos. Guten Abend.
Eh, Qué pena con ustedes, se me acabó de caer el internet ahorita. Es probable que tenga problemas, así que si por algún momento se me cae la conexión, Alexander se quedará con ustedes por un momentico mientras vuelve. Sí, Eh, entonces, y en Listo. caso tal de que yo no esté tampoco, entonces de todos modos esperen al profesor que él vuelve inmediatamente se conecta. Ahí, por ejemplo, se acabó de desconectar y volvió otra vez. Creo que nadie se dio cuenta. Entonces, eh, a veces le pasa a uno, uno se desconecta, pero ustedes quedan en clase. Listo. Bueno, Andrés Sí, Felipe, entonces te dejo. listo. Buenas tardes a todos. Repito, mi nombre es Andrés y hoy vamos a ver la primera clase del nivel A1 de alemán. ¿Qué vamos a aprender hoy? Fonética y artículos. Eh, entonces, voy a compartirles en la pantalla un documento que vamos a estudiar hoy. Listo. Entonces, la primera lección, die Phonetik, la fonética. Lo más importante, digamos, la cosa más básica que debemos aprender de cualquier idioma es cómo suena, antes de empezar a aprender de las reglas gramaticales. Entonces, hoy vamos a ver inicialmente cómo suena el alfabeto alemán. Aquí en el documento que les acabo de compartir, eh, hay una tablita que dice Das Alphabet, Das Deutsche Alphabet, el alfabeto alemán. Entonces, voy a leer cada una de las letras y me voy a detener en aquellas que cambia su sonido respecto al sonido que tienen en español. Claro para todos hasta el momento lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, un momentico, miro el chat. Listo. ¿Todo, para todos claro? ¿Ya? Ser good. Muy bien. Entonces, eh, empezamos con la primera letra del alfabeto. A tiene exactamente el mismo sonido que en español. B, exactamente el mismo sonido. C, también tiene el mismo sonido. D, exactamente igual. E, lo mismo. F, esa es la primera letra que cambia, digamos, el nombre, ¿cierto? Nosotros le decimos F, en alemán es F, pero tiene exactamente el mismo sonido que nuestra F del español. G, nosotros en español, esta letra, la letra G en español, la letra G en alemán, nosotros lo utilizamos para representar dos sonidos. Abajo del cuadrito les voy a escribir una palabra en español, la palabra guerra. Y también utilizamos esa misma letra para otro sonido. Por ejemplo, el que utilizamos en palabras como gente. Tenemos un sonido fuerte que utilizamos para palabras como guerra y un sonido suave para palabras como gente en español. En alemán, este último sonido, el sonido suave, no existe. La G solamente tiene ese sonido fuerte. Veamos esta palabra que les escribo abajo del cuadrito. La palabra Geist. Geist significa espíritu o fantasma. Si notan, esta letra, la letra G, solamente tiene ese sonido fuerte. No es necesaria la U como en español para que suene así. Así solita suena, ya tiene ese sonido fuerte. Listo, luego tenemos la J, que es la H del español. En español la H pues es muda, ¿cierto? No tiene ningún sonido. En alemán sí tiene un sonido. Es el sonido de la J del español. Entonces, miren la palabra que voy a escribir debajo del tablero, de la tablita que tengo ahí. Una pregunta, ¿todos están viendo las palabras que estoy escribiendo de abajo? En el chat, por favor, respóndame. Sí, listo. Entonces esa palabra, la palabra house, significa casa. Si notan, eh, ahí la H sí tiene un sonido, la J tiene el sonido de la J. Palabras como house o palabras como house of Gabe. ¿Qué significa tarea? Entonces ya sabemos cómo suena la J. La I.
tiene exactamente el mismo sonido que en español. Luego sigue otra letra que es la J, la J del español. Esa letra no suena igual que la J nuestra, ¿cierto? Nosotros utilizamos la J para como jugar y ese sonido que nosotros en español, con el que utilizamos la J, es el mismo sonido de la J en alemán. ¿Cómo suena la J en alemán? Más parecida a la Y. Entonces, por ejemplo, palabras como Jahr, que significa año, nosotros no decimos Har, decimos Jahr. Tiene un sonido parecido al de la Y, Jahr. Y la K tiene exactamente el mismo sonido. Bueno, acá me acaban de preguntar, curso intermedio, les recuerdo, este es el primer nivel y es la primera clase, entonces estamos viendo cosas elementales. Para nivel más avanzado, clases posteriores. Seguimos entonces con el alfabeto. K tiene el mismo sonido que en español. Luego sigue la L tiene el mismo sonido. M, exactamente el mismo. N, igual. O, P, Q, A. Esa A del alemán es gutural. Sin embargo, en muchas palabras funciona igual que nuestra R. Entonces, palabras, por ejemplo, como Reich o como esta palabra, mena. Si notan la R al final, no decimos de manera pronunciada mener, sino que decimos mena. Esa R es más gutural y tiende, como en esas palabras al final, a sonar muy parecida a la A. Luego seguimos con la siguiente letra. La letra es exactamente el mismo sonido que en español. Luego la T, igual. U, tiene el mismo sonido. La siguiente, V, la que nosotros en español llamamos V, en alemán tiene un sonido completamente distinto. La letra V suena como la F. Entonces veamos palabras como esta, que estás escribiendo ahí, Vater, padre. Ahí no decimos Vater, no, la V tiene otro, la V suena como una F. O como acá me acaban de decir otra palabra, que bueno que haya, de que sepa ya muchas cosas, Vogel, pájaro, ave. Luego tenemos la V, suena muy parecido a la V nuestra, es una V más suave, que la vamos a encontrar en palabras como esta, Wahrheit, que significa verdad, con palabras como Wand, muro, Wald, bosque. Listo. Luego tenemos la X, perdón. Tiene el mismo sonido de la X del español. Luego está una letra que es la Y, que no tiene el mismo sonido de la Y del español. Tiene es como una transición de la I a la U. Entonces, si ustedes ponen los labios como si fuesen a decir la U, pero dicen una I, tienen el sonido de la Y. Y, y. Ese es el sonido de la Y. Palabras como esta, como xilofón, xilofón, ese es el sonido de la Y. Luego tenemos la Z, la última letra, la Z, igual, tiene el mismo sonido de la Z nuestra, de la Z del español. Al igual que el español, en donde nosotros tenemos una letra que no tiene ningún otro idioma, que es la ñ, el alemán también tiene una letra que solamente tienen ellos, que es esta que está abajo, se llama SZ. La SZ
eh, suena como una S, es una S doble. Hay una anécdota. Hay 3 países en donde el alemán es lengua oficial, son Alemania, Austria y Suiza. En Suiza, además del alemán, hay otras 2 lenguas oficiales, el francés y el italiano. Resulta que cuando empezaron a crearse las máquinas de escribir, eh, ellos no tenían máquinas de escribir alemanas. Entonces dependían de las máquinas de escribir francesas que no tenían este símbolo del EZ, este símbolo que estoy señalando acá. Entonces, ¿qué hacían los suizos? Escribían 2 S. Por eso en algunos textos ustedes van a ver que aparece el EZ o aparece una doble S. Es un sonido muy similar a la S. Y tenemos por último una cosa particular del alemán, y es que además del alfabeto, tienen una cosa que se llama el umlaut. ¿Qué es el umlaut? El umlaut son las diéresis. En español nosotros utilizamos las diéresis en un sentido, en alemán no tiene ese mismo sentido, tiene un sentido completamente distinto. ¿Qué función cumplen las diéresis en el alemán? El de modificar el sonido de ciertas vocales. ¿Cuáles son las vocales que modifican el umlaut? La A, la O y la U. Es decir, cuando veamos en una palabra que haya una A con 2 punticos arriba, una A con umlaut, o una O con umlaut, o una U con umlaut, ¿qué va a pasar? Que ya no vamos a pronunciar la A, ni la O ni la U de la misma forma. ¿Cómo modifica el umlaut a la A? Cuando tiene el umlaut, la A suena como una E. Entonces palabras como esta, das Mädchen, la muchacha. Entonces nosotros ya no decimos das Mädchen, sino das Mädchen. Ya no decimos das Mädchen, perdón, Mädchen, sino das Mädchen. No decimos die Länder, sino die Länder, para decir las muchachas o los países. Entonces, ese umlaut modifica la pronunciación de esa letra. Por el chat me pueden escribir, claro hasta el momento, si entienden lo del umlaut. Espero por favor que me respondan. Sí, listo. Entonces seguimos con con el siguiente umlaut, el de la O. El O con umlaut es como una transición de la O a la E. ¿Cómo suena? Hagan este ejercicio. Pongan la boca, los labios, como si fuesen a pronunciar una O, pero en vez de pronunciar la O, pronuncian una E. Algo así como E, E. Ese es el sonido del O umlaut. Y me preguntan acá que si el umlaut solo va para la A, la O y la U. Sí, solamente a esas vocales se le aplica. Me preguntan aquí por verbos, discúlpenme, eso es una clase más adelante, por el momento no vamos a ver verbos. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos Land, para volver a repetir lo del A umlaut, sería país. Die Länder, que es el plural, los países, cuando le ponemos esos 2 punticos a la A, suena como una E. Listo, pasamos al O umlaut. El O umlaut es como transición de la O a la E. Entonces el ejercicio que les decía, pongan los labios como si fuesen a pronunciar una O, pero pronuncian una E. E, E. Ese es el sonido del O umlaut. En palabras como de Schönheit, die Vögel, la belleza o las aves. Voy a repetir esas 2 palabras. Die Schönheit, die Vögel. La belleza, las aves. Y tenemos por último el U umlaut. Entonces tenemos el U umlaut, que es una transición de la U a la E. Entonces, igual que con el O umlaut, ¿qué hacemos? Como si fuésemos a pronunciar la U,
pero en lugar de pronunciar la U, pronunciamos una E. U, U. Ese es el sonido del U-umlaut. Die Mutter, die Süßigkeit. Las madres o la dulzura. Son los dos ejemplos. Voy a repetir. Die Mutter, die Süßigkeit. Así suena el U-umlaut. Igual, cuando conozcamos más palabras, digamos, nos vamos familiarizando con estas formas particulares de pronunciar que tienen los alemanes. Otra cosa importante antes de que sigamos. Hay Qué pena con ustedes, se cayó mi internet otra vez. Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué pena con ustedes. Ya les había advertido que tal vez tenga problemas de conectividad, pues me acabo de caer el internet. Listo, entonces ya habíamos terminado de ver las umlauts. Antes de pasar a los diptongos, hay algo importante que quiero mencionarles. No sé si han notado, pero los sustantivos, todos los que he puesto, como este, como Lenda, como Schönheit, como Vögel, como Mutter o como Süßigkeit, están en mayúscula. ¿Por qué? Una regla muy importante de la ortografía alemana es que todos los sustantivos, sin excepción, van siempre con inicial mayúscula. Es una regla muy marcada. Siempre que vean un sustantivo, o digamos que se puede identificar fácilmente los sustantivos porque inician con mayúscula. Listo, ahora pasamos a los diptongos. ¿Qué son los diptongos? Cuando encontramos dos vocales conjuntas. Voy a repetir que acá me preguntan mucho por la palabra que acaba de, la última palabra de U-umlaut, de Süßigkeit. Recuerden, la U-umlaut es como una transición de la U a la E. Entonces, ¿cómo suena? Pongan los labios como si fuera a hablar, a pronunciar una U, pero pronunciar una E. Entonces, die Süßigkeit, Süßigkeit. Así suena. Listo, ahora tenemos los diptongos. ¿Qué son los diptongos? Cuando encontramos dos vocales seguidas. Entonces, hay unos diptongos
que se pronuncian muy distinto a como están escritos. Entonces, ¿cuáles diptongos tenemos? El primero, el diptongo cuando se juntan las letras E y la I. Cuando encontramos una palabra, esas dos letras juntas, primero la E y luego la I, suena I. Entonces, en esta palabra que voy a subrayar, die Freiheit, la libertad, yo no diría die Freiheit, sino que digo die Freiheit. I, ese es así es como se pronuncia este diptongo. Freiheit. I. O como la palabra schreiben. Otra cosa aquí sobre la pronunciación. Nosotros en español tenemos digamos que hay algo que llamamos la che. Es cuando es la C y la H. Palabras como choza o chimenea. Ese sonido en alemán solamente se puede hacer con estas tres letras juntas. La S, la C y la H. Entonces cuando vean una S, una C y una H juntas, equivale a ese sonido de la H del español. Entonces ahí diríamos schreiben, escribir. Entonces repito ese diptongo. Cuando está la E y la I juntas, suena I. Die Freiheit, schreiben. Libertad o escribir. Tenemos el segundo diptongo. ¿Cuál es el segundo diptongo? El IE. Cuando tenemos juntas la letra I y la letra E, suena como una I sola. No pronunciamos la E. Palabras como spielen o lieben, jugar o amar. Spielen o lieben. Otra cosa importante. Si ven, está esta S y esta P. Yo no dije spielen, dije spielen. Cuando está la S antes de la P o antes de una T, el sonido de la S es fuerte. Entonces suena spielen. Entonces cuando está la I y la E juntas, suena como una I sola. Luego tenemos el último diptongo, que es el diptongo cuando están las letras E y U juntas. E, U. ¿Por qué los pongo de estas dos formas? Primera forma, E, U, o la segunda forma, la A umlaut y la U. ¿Por qué? Pues porque la A umlaut suena como una E. Entonces, estos dos diptongos suenan exactamente igual. Y cuando está la E y la U junta, o la A umlaut y la U junta, suena hoy. Entonces acá no diríamos heute o leute, sino que diríamos hoite o diloite, hoy y la gente. Bueno, por acá me dan otro ejemplo del diptongo E y la I, Heisen, que es, por ejemplo, llamar, y Heise Andrés, yo me llamo Andrés. Y me preguntan por la S y la H. Lo que estaba diciendo era por esta palabra que les mostraba acá. Cuando está la S, la C y la H, suena como la H del español. Entonces ahí diríamos schreiben. Listo, continúo entonces. Ahí ya tenemos los diptongos, el umlaut y cómo suena el alfabeto. Digamos que esas son como cosas importantes para saber cómo pronunciar adecuadamente. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta para poder seguir a los artículos? ¿Tiene alguna inquietud? Sí, no, no veo a nadie en el chat. Bueno, entonces voy a pasar a los artículos. De artículo, los artículos. Primera cosa importante. En español nosotros tenemos dos géneros. En alemán no solamente existen dos géneros, existen tres. El masculino, el femenino y el neutro. Y al igual que en el español,
tenemos dos clases de artículos, los artículos determinados y los artículos indeterminados. ¿Cuál es la diferencia? Es una cosa muy distinta decir la lámpara que decir una lámpara. Que el primero, que es el determinado, yo estoy especificando cuál lámpara. Cuando yo digo una lámpara, yo no estoy especificando, estoy diciendo que es una, pero no estoy especificando cuál. Esa es la diferencia entre el artículo determinado y el artículo indeterminado. Entonces, los artículos indeterminados, el artículo, qué pena están por acá, un micrófono, si tienen preguntas, por favor, por el chat. Listo, entonces, el primer artículo, el artículo masculino, der, así suena, der. Der man, el ejemplo que pongo ahí, el hombre. El segundo artículo, el artículo femenino, die, die Frau, la mujer. Luego tenemos el tercer artículo, que es el artículo neutro, das Kind, el niño. Es una cosa bien importante y es que todos los idiomas, digamos, los géneros pueden cambiar. Entonces no nos confiemos con que en español haya una palabra femenina, no vayamos a creer que en alemán también es femenina. O que en español tenemos una palabra masculina y entonces creemos que en alemán es masculina. No. Hay palabras como esta que voy a escribir acá. Sonne significa sol. En español es una palabra masculina. En alemán es una palabra femenina. Die Sonne. O palabras como esta. Mond. Mond en español es femenino, la luna. En alemán es masculina. Der Mond. Entonces es importante tener en cuenta eso. Otra particularidad del alemán respecto al español es que nosotros en el español podemos decir, en el plural tenemos géneros. Podemos decir los o las. En alemán no. En alemán solamente existe un artículo para el plural. Es decir, ahí desaparece el género en el plural. Y el artículo para plural es die. Die Blumen, las flores, en este caso. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, bueno, acá ya me habían preguntado, qué pena no las había visto. ¿Cómo saber cuándo es masculino y femenino? Hay ciertas terminaciones de palabras, que ya lo vamos a ver a continuación, nos pueden indicar si es femenino, masculino o neutro, pero no es una regla fija. ¿Cuál es mi recomendación práctica? Que en un diccionario, siempre que busquen una palabra, busquen la palabra con el artículo, para saber si esa palabra es femenina, masculina o neutro. Cuando me preguntan acá, ¿cómo saber cuándo utilizar el artículo das? Es igual. No hay una regla fija. Hay ciertas terminaciones de palabras que nos indican, eso es una palabra neutra y entonces la utilizamos con ese artículo. Pero no son reglas fijas, hay ciertas reglas, pero tienen excepciones. Ya igual vamos a ver. Preguntan que die Kind se puede poner así. No, porque Kind es una palabra neutra. Es como el ejemplo que acabo de mostrar, entonces no se puede poner así porque estaría utilizando incorrectamente el artículo. El plural, die Kinder, los niños, sí. El plural es igual al femenino, en este caso sí. En este caso es el plural y el femenino son iguales. ¿Por qué les digo que en este caso? El alemán es una lengua que tiene casos de declinación. Eso es algo que simplemente sépanlo y que más adelante en las siguientes clases vamos a entender mejor. El caso que estamos viendo en este momento es uno de los casos de declinación que se llama nominativo. Cada caso de declinación, los artículos cambian, los adjetivos cambian, todo cambia. Entonces, estamos viendo el primer caso de declinación, que es el nominativo.
pero eso lo vemos más adelante. En este caso sí, el plural y el femenino son el mismo artículo. Bueno, y tiene como muchas dudas con la palabra Kind. Les acabo de decir Kind es neutro. O sea que es incorrecto decir die Kind o der Kind. No, das Kind siempre. Y die Kinder, que es el plural, los niños. Listo. Todos me escuchan, ¿cierto? ¿Está bien el audio? Sí, sí, sí. Ya. Listo, entonces tenemos... Esos son los bestimmten Artikel, los artículos determinados. Ya, me acaban de preguntar por la palabra sí. Ya. Así se dice sí en alemán. Ya. Me vuelven a preguntar que cuáles son neutros. A continuación vamos a ver una lista de terminaciones de palabras que nos pueden ayudar a indicar cuándo son neutros, femeninos o masculinos. Por el momento, ya vamos a ver. Listo, un bestimmten Artikel. Los artículos indeterminados. Entonces tenemos el masculino, ein Mann, un hombre. Tenemos el femenino, eine Frau, una mujer. Y tenemos el neutro, ein Kind, un niño. Sí, me imagino que ya lo estarán preguntando. El masculino y el neutro en este caso son iguales. Pero en alemán existe una cosa bien particular. Y es que en los artículos indeterminados no existe el plural. O sea, en los artículos determinados yo sí puedo decir las flores, pero yo no podría decir unas flores. Die Blumen lo puedo decir, pero no podría decir algo así como, por ejemplo, eine Blume. No tiene sentido. No existe el plural en los artículos indeterminados en alemán. Claro, ese punto es raro, es una cosa que nosotros sí tenemos. Y vamos a ver entonces los artículos indeterminados negativos. Negativen unbestimmten Artikel. ¿Cuáles son esos? Una cosa es decir una lámpara, otra cosa es decir ninguna lámpara. Cuando decimos ningún, esos son los artículos indeterminados negativos. Estamos refiriéndonos a algo que no está. Entonces, ¿cómo son? Son iguales que los indeterminados positivos, pero tienen una K al principio. Entonces no decimos ahora ein Mann, sino que decimos kein Mann, ningún hombre. O no decimos eine Frau, sino que decimos keine Frau, ninguna mujer. No decimos ein Kind, sino kein Kind, ningún niño. En este caso, en los negativos, existe otra cosa muy particular del alemán. Sí existe el plural. Es decir, en alemán nosotros no podríamos decir unas flores, no es posible, pero sí podemos decir ningunas flores. El negativo sí existe y el positivo no existe en el plural. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta de eso? Ah, bueno, qué pena. Me hace una pregunta, entonces solo sería en ese caso flores. Sí, o sea, como no podemos tener el artículo indeterminado, nosotros no podemos decir unas flores, simplemente podemos decir flores. O hay una palabra, que la voy a poner por acá, que es einige. Einige significa algunos, algunas. Entonces esa palabra se puede utilizar para decir, no podemos decir unas flores, pero podemos decir algunas flores. Digamos la forma que tienen de reemplazar ese artículo que no existe. Voy a mirar qué más preguntas tienen. ¿Cuál es la pronunciación de los indeterminados? Lo repito, ein, masculino, eine, femenino, ein, neutro.
el plural no existe. Luego los negativos, kein, masculino, femenino keine, neutro kein, y el plural keine. En este caso, el plural es igual que el femenino. Por ejemplo, ahí exacto, einige Blumen, muy bien, Edison Hill, algunas flores. Como le recuerdo a Jennifer y a quien pregunta, cuando es plural, el género desaparece. Es decir, ellos distinguen el género siempre y cuando sea singular. Cuando yo estoy hablando de algo en plural, yo no puedo hablar de femenino o de masculino o de neutro. Existe un único artículo, existe una única palabra para decir, ya sean las flores o los libros o cosas que nosotros en español sí distinguimos en género. En alemán no se distingue. Entonces simplemente hay una palabra, un artículo en plural que abarca todos los géneros. Sí, en ese caso se utilizaría algunos porque, como les digo, no existe como el equivalente para decir unos. No, eso no existe en alemán. No existe ese artículo indeterminado plural. O simplemente decimos la palabra en plural sin artículo, como Blumen, flores, o Tieren, animales, o decir einige. Es decir, por ejemplo, einige Blumen, algunas flores. Bueno, aquí me acaban de preguntar que para decir ellos o ellas, eso es una cosa muy distinta, estamos viendo los artículos. Ellos, ellas, nosotros, ustedes, esos son pronombres personales, que los vamos a ver en otra clase. Por el momento estamos viendo los artículos. Una cosa es muy distinta, es decir, el lapicero, el vaso, el celular, eso es muy distinto a decir, por ejemplo, él es una buena persona. Ya nos estamos refiriendo a alguien como tal, no simplemente a señalar un sustantivo. Claro esa explicación, es decir, estamos viendo solo artículos. Los pronombres los vamos a ver después. Ellos y ellas son pronombres, no son artículos. Es que acá me acaban de preguntar que si ellos y ellas, entonces yo utilizaría kain o kaine. No, digamos que la pregunta no tiene sentido porque está confundiendo o ellos o ellas con artículos, pero ellos o ellas no son artículos, son pronombres. ¿Cómo se dice no? No. Buena pregunta, me acaban de hacer por acá. Acá la voy a escribir, nine. Esa es la forma de decir no. Entonces tenemos ya, sí, nine, no. Bueno, continuamos entonces. Entonces, hagamos el repaso, ¿cierto? Existen artículos determinados e indeterminados. ¿Cuáles son los determinados? Der, die, das. Sería el masculino, el femenino y el neutro. Y el plural es die. Los indeterminados, ein, eine, ein, ¿cierto? Masculino, femenino, neutro. El plural aquí no existe. Y en los indeterminados negativos, los kein, que es el masculino, keine, que es el femenino, kein, que es el neutro, y keine, que es el plural. Recordemos que el plural es único, no tiene género. Y pasamos entonces a algo que ya me habían preguntado por acá, que eran los sufijos. ¿Qué son los sufijos? La forma en la que terminan las palabras. O sea, hay cierta forma de terminar palabras. Y eso lo llamamos sufijos. Entonces, este subtítulo, Die Suffixe und das Geschlecht, significa los sufijos y el género. ¿Por qué? Porque resulta que en alemán ciertos sufijos, ciertas terminaciones de palabras nos indican cuando una palabra es femenina, cuando ese sustantivo tiene un artículo femenino
o un artículo masculino o un artículo neutro. Entonces, vamos a ver eso. A ver si tienen más preguntas. Pena, perdón, acá no alcanzó a leer el chat. Ahora sí. Me acaban de preguntar ahí que, ¿cómo se dice de nada? Se dice vite. Es como, no dice, digo gracias y la persona, danke, y la otra persona me dice de nada. Entonces, vite es la forma de decir. ¿Dónde podemos encontrar la grabación de la clase? Recuerden que en Facebook, en la página de Ciudad Bilingüe, están pasando esto en Facebook Live, entonces ahí pueden repetirla. Vite. Voy a escribir la palabra que les acabo de decir, vite. Sí, así se dice. Listo, ahora seguimos con la clase. Entonces, lo que estábamos hablando, die Suffixe und das Geschlecht, los sufijos y el género. Entonces, hay ciertas terminaciones de palabras que nos indican que, que ese sustantivo es masculino. ¿Cuáles son esas terminaciones? Link, ist, acá las voy señalando, link, ist, or, ismus, und er. Und, esta palabrita que significa y. Entonces tenemos palabras como, por ejemplo, der Frühling. Der Frühling. Ahí tenemos el umlaut Frühling, termina en link, entonces sabemos que es masculino. La primavera. Eso es muy importante, recuerden. Las palabras que nosotros en español son femeninas, pueden no serlo en alemán. Igual, si tenemos palabras masculinas, en alemán pueden ser femeninas o neutras. No, qué pena, no. No sé si pronuncié mal o me escucharon mal. No, no suena como una T al final. Link, con la G. Link. Así suena. Entonces, Frühling, primavera. O cuando las palabras terminan en ist, der Polizist, policía, der Profesor, profesor, der Pacifismus, pacifismo, der Körper, el cuerpo. Entonces, esas son terminaciones que nos indican si esa palabra es masculina. Pero, como les decía anteriormente, el alemán tiene muchas excepciones. Entonces, esto no es una cosa rígida. O sea, pueden haber palabras que terminen en link, o en ist, o en or, ismus, o er, y que no sean masculinas, que sean femeninas. ¿Claro? Claro, claro. Listo. Voy a seguir entonces. Ah, bueno, acá hay una pregunta, la respondo. O sea, me acaban de preguntar. Es decir, que además del artículo, la terminación define el género. Esto es como una ayuda para saber cuál es el artículo, o sea, para saber cuál es el género. Entonces, tenemos una palabra como Frühling. Entonces nosotros nos preguntamos, ay, pero bueno, eso es der, die, das. ¿Qué artículo le ponemos a esa palabra? Esta regla, este sufijo lo que nos ayuda es como a decir, ah, listo, si link es masculino, entonces ¿cuál es el artículo masculino? Der. Entonces nosotros decimos der Frühling. Entonces no es que además del artículo, no, es que esa terminación nos indica el artículo justamente. ¿Claro para todos? O sea, si tenemos link o si tenemos ist, ya sabemos que es masculino. Pero como les acabo de decir, no es una camisa de fuerza. Es algo que puede cambiar y que hay palabras que no aplican esta regla. Listo, ahora vamos para los sufijos femeninos. Los sufijos femeninos son los siguientes. Kite, ion, height, ends, tet. Recuerden que el umlaut en la A la modifica y la hace sonar como una E.
unk. Esos son los sufijos femeninos. Palabras como la siguiente. Die Fröhlichkeit, la alegría. Die Situation. Escuchen bien esta palabra que acabo de pronunciar. Die Situation. La repetiré de nuevo. Die Situation. ¿Por qué es importante? Porque aquí nos encontramos con otra regla fonética. Esta T, que está antes de este sufijo, del sufijo ion, pierde su sonido de T y ahora suena como una Z. Entonces nosotros no decimos die Situation, sino que decimos die Situation. Die Situation, como una Z. Tenemos die Klugheit, el ingenio, también femenino. Die Intelligenz, la inteligencia. Die Normalität, la normalidad, también femenino. Und die Änderung, el cambio. Todas esas terminaciones, las terminaciones kite, ion, heit, ens, tet y unk, nos indican que esa palabra tiene un artículo femenino, es decir, que antes de ese sustantivo va el artículo die. Y vamos con el último de los casos, que es el neutro, el último de los géneros. Tenemos estos dos sufijos, el sufijo nis y el sufijo ment. Tenemos palabras como das Gedächtnis, la memoria, o das Dokument, el documento. Pero como les decía, esto no es algo estricto. Miren esta palabra. Estoy escribiendo, moment. Uno dice, termina en ment, entonces es neutro. Entonces diríamos, das Moment. No. Es der Moment. Esta palabra, por ejemplo, es una acepción. Es masculina. Por eso, ¿cuál es mi consejo? Es útil esto para cuando no tengamos a mano un diccionario y estemos hablando o estamos escribiendo y no sabemos cuál es el artículo, pues si no tenemos forma de cerciorarnos, esto tal vez nos puede indicar una ruta para saber qué artículo tiene. Pero lo mejor que podemos hacer es buscar siempre la palabra con el artículo. Saber si esa palabra es femenina o masculina o neutra. Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Me acaba de preguntar, profe, algunos ejemplos de cognados de español y alemán. Qué pena, pero en este momento no recuerdo bien el significado de la palabra cognados. No sé si me puede dar un ejemplo o a qué se refiere con cognados, porque no la recuerdo qué significa. Palabras que se escriben similar. Por ejemplo, sí, acabo de escribir dos. Essen y Essen. Esas dos palabras significan dos cosas distintas, pero se pronuncian y se escriben igual. ¿Cuál es la diferencia? Una comienza con mayúscula y la otra no. ¿Recuerdan por qué hay unas palabras que empiezan siempre con mayúscula? Bueno, les recuerdo. Todo sustantivo en alemán comienza con mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que esto es un sustantivo, pero esto no. Esta palabra Essen, con mayúscula, significa comida. Das Essen, la comida. Pero Essen, sin mayúscula, es el verbo comer. Entonces, por eso es muy importante también el uso de mayúsculas y minúsculas, porque nos pueden indicar si está hablando de un verbo o está hablando de un sustantivo. Otro ejemplo podría ser la palabra leben, la primera con mayúscula, o
Leben, la segunda con minúscula. ¿Qué significa? Vida. Bueno, regreso. Bueno, todos me escuchan, qué pena. Otra vez tuve una falla con el internet. Ya estoy aquí de nuevo. Cuéntenme si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Todos me escuchan? Ya. Listo. Discúlpeme ese internet malo que tengo. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Espero que hayan anotado. Si no, igual ya lo vamos a hacer. Übung. Übung significa ejercicio. Aquí tenemos unas palabras, unas poquitas palabras, y tienen unos sufijos. Si ustedes notarán, terminan, tienen cierta terminación. Entonces, esta primera palabra, Schmetterling, ¿qué artículo le corresponde si seguimos la regla de los sufijos? Muy bien, por acá veo que responden varios, veo más respuestas y ya les digo cuál es. Muy bien, todos acertaron. Der Schmetterling es masculino, es la mariposa, pues en español, pero en alemán es masculino. Si lo traducimos literalmente sería como el mariposo o algo así. Der Schmetterling. Me preguntan que si puedo compartir el archivo Word. No, me disculpan, solamente podemos compartir el archivo PDF. Eh, Alexander ahora les puede compartir el documento. Entonces, listo. Muy bien. Der Schmetterling. Ese es con el artículo determinado. ¿Cómo sería con el artículo indeterminado? ¿Cómo diríamos una mariposa en alemán? Ein. Muy bien. ¿Están respondiendo? Ein. Sí, ese es. Ein Schmetterling, una mariposa. Ahora vamos con la segunda palabra. Esta palabra, Notwendigkeit. Notwendigkeit. ¿Cómo sería? Die. Die dicen por acá. ¿Alguien dice algo diferente? Todos dicen die. Muy bien. Es femenino. Notwendigkeit significa la necesidad. Necesidad significa Notwendigkeit. Bueno, terminamos este ejercicio y ya. Ya vamos a terminar. Falta nomás este pequeño ejercicio y ya terminamos la clase por hoy. Entonces vamos con la siguiente palabra. Geheimnis. ¿Cómo termina? ¿Con qué artículo iría esta palabra? Das, muy bien. ¿Cómo sería con el artículo indeterminado? Ein, muy bien. ¿Y cómo sería si fuese negativo? Kein, muy bien. Geheimnis es secreto, secreto. Optimist
¿Qué palabra, qué artículo tendría esa palabra? Der, muy bien. Masculino. Hay una cosa particular. Esta palabra optimista, es una palabra que nosotros podríamos utilizar con dos artículos, femenino o masculino en español, ¿cierto? Podríamos decir el optimista o la optimista. ¿Qué pasa en alemán? ¿Cómo ese tipo de palabras que pueden ser femeninas o pueden ser masculinas, cómo las identificamos? Por ejemplo, así es masculina. Si le ponemos esta terminación IN, ya no sería der Optimist, sino que sería die Optimistin. Esa IN indica el femenino para ese tipo de palabras que pueden ser dobles, que pueden ser masculino como femenino. Listo. Seguimos con la siguiente palabra, que es Dichter. Dichter, ¿qué es? ¿Masculino? ¿Femenino? Der Dichter, muy bien. El poeta. Pasa lo mismo que con Optimist. Si quisiéramos decir poeta femenino, die Dichterin. Der Lehrer, bueno, esta sí ya, qué pena. Lehrer, ¿qué es? Esa, me la salté. Der, muy bien. Profesor. Medicament, ¿qué artículo sería para medicament? Das, muy bien. El medicamento. Y la última palabra sería, perdón, la penúltima, estación. ¿Qué palabra sería esa? Muy bien. Die estación. Y la última, universitet, universidad. ¿Es femenino, es masculino, neutro? Die Universität. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen preguntas. Espero que les haya sido útil, que hayan tomado apuntes y que hayan aprendido esta cosa que es poca, pero es fundamental para poder seguir entendiendo el idioma alemán. Vielen Dank, muchas gracias a ustedes también. Gracias, me preguntan ahí. Se dice así, Danke. Y si quieren decir muchas gracias sería vielen Dank. O hay otra forma más bonita de decir que es Dankeschön. Gracias, de una forma, pues no sé, como más poética. Bis morgen me dice por acá, hasta mañana. Sí. Ya Alexander nos dirá cuándo es la siguiente clase. No tengo claridad respecto a cuándo es. Él acá en el chat espero que nos aclare todas esas dudas de cuándo es la siguiente clase. Los dejo por ahora. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Acá se los voy a escribir. Es hasta luego. O es otra palabra también. Tschüss. ¿Qué significa adiós? Auf Wiedersehen, y así se pronuncia. Auf Wiedersehen. Hasta luego. O tschüss. O por acá alguien me dice bis später. Hasta más tarde. También es válido. Vielen Dank. Bis morgen. Bueno, voy a... Ya los dejo entonces con Alexander para despedir la clase. Muchachos, ¿les gustó la clase? Espero que sí. Perfecto. Bueno, entonces ya nos vemos mañana a la misma hora. Recuerden que las clases siguen empezando ahora sí a tiempo, ¿sí? Hoy empezamos tardecito porque teníamos cosas que resolver y para, por si alguien tenía inconvenientes para entrar. Mañana es posible que al ingresar tengan que registrarse en Zoom. Esto lo hacemos con el objetivo de que de pronto si les vamos a mandar alguna documentación o algo, sepamos quiénes estuvieron en la clase y tengamos sus correos. Ya los tenemos en registro, pero igual no sabemos exactamente quiénes fueron los que entraron a clase. Entonces ya para mañana
se pueden registrar en Zoom y ya quedamos con el registro de quienes entran a la clase. Y bueno, y ahí estaremos charlando sobre proyectos más adelante y sobre cómo seguimos con estas clases. Recuerden revisar el área de noticias todos los días por si resulta algo nuevo, información, cambios o lo que sea. ¿Okay? Bueno, muchachos, entonces ahí mismo en la página les pongo la grabación de la clase. En el mismo lugar donde ustedes hicieron clic para iniciar, ahí les pongo la clase para que la vean. Recuerden que hemos tenido problemas con el tema del servidor, porque pues, los videos son muy pesados, entonces no tenemos dónde guardarlos hasta ahora, pero ahí los vamos a colocar ahí por ahora mientras solucionamos. Ya les contaremos cómo. La clase de francés es a la misma hora. El material por ahora no, pero de pronto más adelante sí. Estamos mirando a ver cómo vamos a hacer. ¿Sí? Ustedes saben que todo esto ha sido una improvisación debido a toda esta situación tan de repente. Entonces, ya veremos cómo vamos mejorando. La clase de francés es a la misma hora, pero, y también queda grabada así. Pero también más adelante abriremos otros programas de francés también y de alemán. Entonces, en otros horarios, entonces ya les iremos contando. El horario es todos los días a las 8 de la noche, El de francés también es a las 8 de la noche. Pero pues ya abriremos otros horarios y les iremos contando. En otros niveles, más adelante también. Vamos primero a coger ventaja con los principiantes y más adelante abrimos más niveles. Bueno, muchachos, entonces a las 8 de la noche, hora Colombia, sí. Recuerden, hora Colombia. Entonces deben entrar, buscan en Google, si están en otro país, buscan en Google entonces y colocan ahí hora local Colombia, ahí se les va a decir exactamente qué hora es y ahí calculan la diferencia. ¿Te chocan los dos idiomas? ¿O te gustan los dos idiomas? En Argentina son las 22 horas. 22, o sea, las 10. Ok, bueno, no hay mucha diferencia. Muy bien. En las clases de español tenemos gente que se está conectando a las 3, 4 de la mañana porque tenemos gente hasta de la India conectándose. Y entonces, y la diferencia son como 14 horas. Entonces, estamos olvidando también. Bueno, muchachos. Se escriben los dos idiomas y ahora no puedo. Que se escribió en los dos idiomas, pero ahora no puede. Sí, pero no se preocupen que vamos a abrir más programas. Esa es la idea. Estamos en estos momentos como en proceso de buscar recursos para poder seguir con este programa gratuito, que a mucha gente le ha gustado. Entonces, a medida que vamos avanzando en el programa, vamos abriendo programas nuevos. Y recuerden, de todos modos, el que tenga la forma, ahí tenemos la sección de ayuda y ahí hay algo ahí están los datos de cuentas también, por si alguien quiere donar. Sí, tenemos unos programas también personalizados. Si alguien de pronto tiene algún comentario o quiere preguntarme más sobre los temas privados o sobre los temas personalizados o algo, me pueden escribir si quieren al WhatsApp. Este es el número. Sí, no se preocupen por el tema de la donación, no es que tengan que hacerlo. Si alguien puede, está bien, y si no, pues seguiremos trabajando de todos modos en la búsqueda de recursos para hacer que este programa salga adelante y sigamos con esto, que a mucha gente le ha gustado. Estamos buscando formas de hacerlo. Entonces vamos bien. Les voy a colocar el teléfono. Este es mi teléfono personal. Y aquí pueden, cualquier pregunta que tengan pues, o sugerencia, pues me pueden escribir. También sobre el tema de las clases privadas. Bueno, muchachos. Entonces, terminamos por hoy. Muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana entonces a las 8 de la noche. Puntuales, traten de entrar antes. Trataremos de tener la página abierta por ahí, al menos como mínimo 15 minutos antes,
posiblemente más. Entonces, para que puedan entrar y probar sus micrófonos y estar listos para la clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien entonces, que tengan una buena noche. Hasta pronto. Bye. Cierro aquí ya. Sí, entonces yo reclamo el host otra vez. Entonces, en estos momentos, tú eres el host. Te voy a poner como host. Si tú le das, si yo no estoy, tú cierras la clase y cuando cierras para todos. Dice, close for everyone. Cierras la Eh, sesión para todos. Perdón. Yo te pongo Mm, como host. Te voy a poner como sí, host. pero... Ah, donde dice salir de la reunión, ahí le hundo, Sí, ¿cierto? sí. Entonces dale, no salir en la reunión, dale cerrar. Y verás, pero no cierres. Mira las opciones que te da. Ah, pero no le doy... Es que no sé dónde... No, no donde dice Eh, finalizar reunión. No, Dale ahí. ahí, sí, dale filanza, sí. ¿Listo? Para mantener Listo. activa esta reunión, asigne un hospedador antes de hacer clic en salir de la reunión. Finalizar la reunión para todos. Ahí es donde debes hacerlo cuando yo no esté. Sí, ahora no le hundo ahí. Entonces ahí, bueno, ya, sí, dale. ¿Por qué no se puede? No puedes con la otra opción, porque si lo dejas abierto, si no haces eso, la plataforma queda abierta para todo el mundo y queda abierta toda la noche y todo. Entiendo. Entonces debes hacerle siempre pues, cerrar para todos. Listo. Ya, ya, Ok, listo. dale. Ok, Ah, bueno, nos vemos Alexander, entonces. hasta luego. Ok, bye, sí, bye. Ya le escribo por aquí entonces. Bueno, Ok. chao.